Estudios Bíblicos Online. Bueno, queridos hermanos, hoy, como están viendo en el cuadro, vamos a hablar del gnosticismo, sí, pero cómo Pablo enfrentó al gnosticismo, ¿no? Así como lo están viendo en el cuadro, gnosticismo es una ideología que supone la salvación, que la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y por ende la moral no tienen valor por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos sin importar la fe ni obras. Sabemos que la salvación para el gnosticismo está en la persona que tiene más conocimiento. La etimología gnosis viene del conocimiento, el término proviene del griego gnosticismo, ahí está, o gnosis, que es conocimiento, y la ideología principal es si no la entiendo, no la creo, quiero conocerlo todo, ¿no? Entonces esto es muy importante, queridos hermanos. En el tiempo de la iglesia primitiva ya existían estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, ¿no? Entonces esto es muy importante reflexionar. Sobre todo hoy vamos a ver cómo Pablo enfrentó al gnosticismo y basándome esto en Colosenses. La ciudad de Colosas se hallaba situada a unos 180 kilómetros al este de Éfeso, ¿no? Entonces ahí el amado apóstol Pablo fundó muchas iglesias, ¿no? Entonces estas iglesias se produjeron, en sí la iglesia de Colosas se fundó, si quiere llamárselo así, se produjo entre los años 55 y 57, que ustedes lo podrán ver en Hechos 18:23, Hechos 18:21 al 17. Hechos 18:23, Hechos 18:23, Hechos capítulo 21, versículo 17 también, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Los gnósticos de Colosas, al igual que Simón el Mago, habían enseñado a otras características de nuestro Señor Jesucristo. Eso era muy peligroso. Aquí estamos viendo las características doctrinales del gnosticismo, que es la base de las sociedades secretas también, por supuesto, ¿no? Sin embargo, ellos hablaban que Jesucristo no había sufrido, que Jesucristo no había muerto en la cruz, que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era Salvador, y que además otros maestros habían adquirido mayor sabiduría que Jesucristo, ¿no? Entonces ellos hablaban de otra salvación. Como se darán cuenta, queridos hermanos, y como siempre he estado denunciando en otros videos, como les dije, el ocultista Aleister Crowley señaló que la base y el resumen de todo el ocultismo es la telema, haz tu voluntad. Y como aquí nos estamos viendo, el gnosticismo tiene su base filosófica en el yo, o lo que hoy día estamos viendo con la teología del yo, ¿no? Es por eso que la teología la teología de la prosperidad es gnóstica, porque se basa en el yo, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcarlo, eso es muy importante reflexionar. Entonces, la salvación para el gnóstico estaba en sí mismo, estaba en cuanto podía conocer. Para obtener la salvación había que adquirir la gnosis, la que estaba limitada a unos cuantos solamente. Y esto es muy importante reflexionar. En el gnosticismo se practicaba la astrología. Esto es muy importante también porque es una mezcla entre filosofías huecas con ocultismo, ¿no? Colosenses 2:8, que lo vamos a ver más adelante, habla de filosofías huecas y sutilezas, ¿no? Que justamente hoy en día estamos viendo la propagación de la nueva era, del nuevo orden mundial con una sola religión. Esta nueva era, la base es el gnosticismo, ¿no? Es por eso ahora estamos viendo en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como estamos viendo en el cuadro, queridos hermanos, había filosofías huecas, y el día de hoy también existen filosofías huecas
o sea, me estoy refiriendo sobre todo al gnosticismo, ¿no? Entonces, estos gnósticos también tenían contacto con espíritus demoníacos y culto a los ángeles. Entonces, aquí específicamente en este versículo, Pablo empieza a confrontar e ir en contra del gnosticismo, ¿no? Además, tenemos que decir que esta base gnóstica también se han sacado otros libros como el Talmud, la Cábala. Se habla mucho de Simón ben Yohar, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a analizar. ¿Y por qué la Cábala? Su dios es la serpiente. Eso lo iremos analizando más adelante. Sin embargo, el gnosticismo cultivaba la filosofía, ¿no? Demasiado cultivaba la filosofía, sobre todo el neoplatonismo, ¿no? Y el neoplatonismo es la base también de mucha doctrina masónica, de la masonería, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo. Había un cultivo de la filosofía. También aparte se hacía la práctica de diferentes rituales. Dentro del sistema gnóstico de Colosas no faltaba tampoco la práctica de rituales especiales, que en este caso concreto procedían del judaísmo, como fiestas, lunas nuevas, sábados, que el amado apóstol Pablo confrontó específicamente en Colosenses 2:16, ¿no? Era una mezcla del gnosticismo con diferentes, se puede llamar así, costumbres judaicas. Y es lo que mismamente Jesucristo, nuestro Salvador, enfrentó. Y en este tiempo toca enfrentar también a estas falsas doctrinas. También el gnosticismo tenía una combinación de ascetismo con diferentes costumbres judías, como les dije. Por ejemplo, el sábado, ¿no? No era una práctica simplemente porque no practicaban ellos porque lo decían los 10 mandamientos, no. Sino no era una práctica pura, sobre todo de los fariseos y de muchas sectas judaicas, sino más bien era una mezcla de gnosticismo y diferentes así se puede decir diferentes días, como respetar el sábado. Era una mezcla. Era la finalidad de respetar el sábado para ellos. Ahí lo estamos viendo. Era el orgullo, el uno mismo. Entonces tenían sus doctrinas, sobre todo los fariseos tenían una doctrina basándose en el yo. Esa influencia del judaísmo parece haberse manifestado a sí mismo en la aceptación de una serie de normas relacionadas con la comida y bebida. O sea, se ha empezado a mezclar judaísmo con gnosticismo. Y gnosticismo es la base del ocultismo, por supuesto, ¿no? Entonces aquí Pablo enfrenta esta forma de ascetismo filosófico hindú, ascetismo filosófico griego. Les voy a decir por qué más adelante. Es ascetismo hinduista o ascetismo griego, ¿no? Esto es muy importante reflexionar. Sobre todo hay que entender a Platón, que es lo que hablaba el topos uranus, el mundo de las ideas. Sin embargo, esto es muy importante reflexionarlo. Esta forma de esta mezcolanza de diferentes costumbres judías con gnosticismo, con la cultivación de la filosofía, era por supuesto una mezcla. Y sabemos que a Jesucristo y para servir a nuestro Señor no necesitamos mezclas, no necesitamos ser tibios. Entonces la forma de respetar los sábados para diferentes escuelas rabínicas estaba sobre todo muy relacionado a la Mishnah, al Talmud, que lo vamos a estudiar, que no tenía nada que ver con la Tanaj, con la Torah, con la palabra del Señor. No tenía, pero nada que ver. Esto es muy importante reflexionarlo. Esa forma de prácticas ceremoniales no basadas en la Torah, en la Tanaj, de respetar el sábado, pues hoy en día se está viendo eso, por ejemplo, en los adventistas, ¿no?
Y esto es muy preocupante. O no comer chancho. Por eso, además tenemos que decir que era prohibido aún tocar ciertos alimentos, incluso tocarlos, ¿no? Y Pablo va en contra de estas doctrinas gnósticas, por supuesto. Además, el gnosticismo es muy basado en el elitismo, ¿no? El elitismo, o sea que tiene que haber una élite espiritual, y esa es la forma de la jerarquía de la masonería, ¿no? Que hay grados y grados de secretismo, en el sentido de que ellos en el fondo están formando o piensan que debe haber una élite espiritual, ¿no? Entonces esto es muy importante también reflexionarlo. Además podemos decir, ha tenido respuestas Pablo ante estas circunstancias, y ahí lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 2.8. Colosenses 2.18 dice: nadie os defraude de nuestro premio, deleitándonos en la humillación, sí mismo en la adoración de los ángeles. Los ocultistas y los gnósticos, por supuesto, tienen adoración a los ángeles, ¿no? Y esto es muy importante reflexionar. Pablo enfrentó. Yo te pediría que leas también Colosenses 1.19-20, Colosenses 1.16-17, cómo enfrentó Pablo, porque dice, a ver, lo vamos a leer, Colosenses 1.16-17, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. El gnosticismo lo que busca es adoración a uno mismo. El ocultismo, como una rama del gnosticismo, que tiene su base gnóstica, por supuesto, va a buscar la adoración de la creación y no del creador. Y esto es muy, pero muy preocupante. Eso es muy preocupante. La palabra del Señor nos prohíbe adorar a la creación. La palabra del Señor nos dice que debemos adorar al creador, ¿no? Entonces, esto es un punto que también hay que tocarlo, ¿no? Además, el gnosticismo era una sociedad del misterio. Entonces, bueno, estos puntos los vamos a tocar en la segunda parte. Dios los bendiga.